Estimados amigos y hermanos, una vez más con ustedes. Me alegra saludarles y agradezco la oportunidad que me dan de llegar hasta sus hogares por este medio. Recuerden, la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Y el mayor recurso que necesitamos pedir es el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, les invito a que oremos, principalmente porque el Espíritu Santo nos llene con su poder, que nos ilumine para comprender mejor la misión que tenemos como cristianos, que nos transforme para reflejar el carácter de Dios y que nos impulse a la acción evangelística para dar al mundo el último mensaje de advertencia. Ahora veremos la estrategia que siguió la Iglesia Apostólica para llenar todo el mundo con el mensaje del Evangelio. En primer lugar, quiero llamar su atención a un texto que es Hechos 5:42. Hechos 5:42 sintetiza la forma como los discípulos evangelizaban en el primer siglo. Leámoslo. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Noten, todos los días, ¿cada cuándo evangelizaban los discípulos? Todos los días. ¿En qué lugar? En el templo y por las casas. ¿Con qué intensidad? No cesaban. ¿Qué metodología? Enseñar y predicar. ¿Y quién era el centro del mensaje? Jesucristo. Así que ese pasaje encierra una declaración fundamental. Necesitamos como pueblo volver a lo que fue la Iglesia Apostólica. Que todos los días, en el templo y en las casas, no cesemos enseñar y predicar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Más adelante, Hechos 8:4 nos indica que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por lo tanto, diremos que la primera estrategia que los discípulos siguieron para extenderse por todo el Imperio Romano fue que el templo dejó de ser el centro de operaciones. Ciertamente, al principio predicaban en el templo, aunque al decir en el templo, no piensan ustedes que Pedro, Santiago y Juan se organizaban en la sala pastoral y entonces ahí se ponían de acuerdo quién va a dar la bienvenida, quién va a predicar, en fin, no. Y que la gente esperaba sentada en las bancas, no. El templo no tenía bancas. Es más, la gente ni los predicadores entraban al templo. ¿Recuerdan quiénes entraban únicamente al templo, a lo que era el lugar santo y el lugar santísimo? Solo los sacerdotes. Por lo tanto, cuando dice en el templo, realmente era en el atrio o en el pórtico de Salomón. Allí predicaban, que prácticamente era al aire libre. Pero ustedes sabrán que posteriormente el templo fue destruido por los romanos en el año 70 y dejó de ser el centro de operaciones. Y fueron esparcidos por todas partes, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía a causa de la persecución. Así que la iglesia cristiana primitiva no tuvo templos. Después que los discípulos fueron esparcidos, expulsados de Jerusalén por la persecución, el mensaje evangélico se difundió rápidamente por todas las comarcas limítrofes de Palestina. Y en importantes poblaciones se constituyeron pequeñas compañías de creyentes. Así registra Elena G. de White en el libro Hechos de los Apóstoles, página 126. Así que, primera estrategia, el templo dejó de ser el centro de operaciones y se esparcieron por todas partes del Imperio Romano, plantando pequeñas congregaciones en casas particulares y así formando pequeñas compañías de creyentes por todas partes del Imperio Romano. Ahora, pregunto, en nuestros días, ¿qué factores han impedido que la iglesia se enfoque en el cumplimiento de la misión y termine su obra? ¿Y saben cuáles son los factores? La multiplicación de programas internos y la idea de grandes iglesias en lugar de pequeños grupos. Preguntaríamos también, ¿cuáles son las barreras que impiden el establecimiento de nuevas congregaciones?
Y la respuesta es el énfasis en congregación introducido en la Edad Media. Porque en ese tiempo, en la Edad Media, la iglesia que antes iba por todas partes anunciando el Evangelio, ahora se enfocó a congregarse entre ellos en los grandes templos que Constantino mandó construir. Lo que necesitamos ahora es reenfocar la dirección de nuestra acción misionera. Y necesitamos ahora poner el énfasis en la misión más que en la congregación. Otro obstáculo ha sido la idea copiada de la tradición católica de que necesitamos templos. Saben, la iglesia cristiana primitiva, a lo menos durante los primeros 3 siglos, no tuvo templos. Los primeros que comenzaron a construir templos fue en el tiempo del emperador romano Constantino. Constantino, podríamos decir, encerró a la iglesia en los templos. Y aquellos que antes iban por todas partes anunciando el Evangelio, encontraron en los templos lugares cómodos para sentarse y se sentaron. Y así, la iglesia que iba por todas partes se sentó. Y el trabajo que nos ha dado ahora para levantarla. La estrategia apostólica del siglo XXI requiere enfocar la iglesia hacia la misión, menos programas internos y más proyectos de evangelismo, más acción misionera. Sacar la iglesia de los templos y esparcirla en la comunidad, estableciendo, como dice la sierva del Señor, numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes. Evangelismo, página 62. Así que la iglesia del Nuevo Testamento, a diferencia de la iglesia del Antiguo, no tuvo el templo como centro de operaciones, sino que se movió y avanzó de casa en casa. No se enfocó en programas internos, pero el apóstol San Pablo en Filipenses 4:22 nos dice que había creyentes aún en la casa de César. No hubo templos en la iglesia apostólica, pero las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria, dice Hechos 9:31, disfrutaban de paz, eran edificadas y andaban en la reverencia del Señor y alentadas por el Espíritu Santo, se multiplicaban. Las iglesias se multiplicaban. Y ustedes pueden leer todo el libro Hechos de los Apóstoles y no encontrarán en el registro de la iglesia cristiana primitiva ningún proyecto de construcción de templos. La iglesia apostólica no se centraba en programas internos, sino en la evangelización. Por lo tanto, ¿qué necesidad tenía de templos? Tenía una mentalidad de misión, no de congregación. Lo que se requería era formar pequeños grupos en casas particulares y seguir evangelizando. La iglesia apostólica invirtió su tiempo, sus energías y sus recursos en la evangelización. Las iglesias eran organizadas para seguir evangelizando y no para establecerse como instituciones religiosas solamente. Así que la primera estrategia fue que el templo dejó de ser el centro de operaciones. La segunda estrategia, el evangelismo en las casas. Y tenemos varios registros en el libro Hechos de los Apóstoles de casas convertidas en centros de oración, en centros de predicación, en iglesias, en centros evangelísticos. Por ejemplo, Hechos 12:12. Encontramos allí que la casa de María, madre de Juan, era un centro de oración. Pues dice el registro, muchos estaban reunidos orando. Hechos 12:12. Luego, Hechos 10:24. La casa de Cornelio, un centro de predicación. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, llamó a Pedro para que fuera a predicarles en la casa de Cornelio. Más adelante encontramos la casa de Ninfas, Colosenses 4:15, una iglesia. Dice el texto, la iglesia que está en su casa. Luego, la casa de Filemón, Filemón 2, otra iglesia. Dice Filemón 2, San Pablo le dice, la iglesia que está en tu casa. Luego también, refiriéndose a aquellos grandes misioneros, Aquila y Priscila, otra iglesia. El registro se encuentra
tanto en Romanos 16:5 como en 1 Corintios 16:19. Dice, la iglesia de su casa, la iglesia que está en su casa. Y hermanos, a lo largo de la Edad Media, aun cuando la iglesia se corrompió, construyó templos, se enfocó en sí misma, se estancó, los cristianos fieles, como los valdenses, se asemejaron a las iglesias de los tiempos apostólicos. El libro Conflicto de los Siglos, página 73, nos dice que los valdenses se asemejaron a las iglesias de los tiempos apostólicos. Y los pioneros en la iglesia adventista, los iniciadores de nuestro movimiento, allá en la década de 1840, 1850, dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, página 23, dice, al comienzo nos reuníamos para el culto y presentábamos la verdad a aquellos que venían a escuchar en casas privadas, en cocinas grandes, en galpones, en bosques y en edificios escolares. Así inició nuestro movimiento. Y saben, un testimonio reciente de grupos pequeños funcionando en casas lo encontramos en la experiencia de los menonitas en Etiopía. Los menonitas, ese grupo evangélico que existe en algunos lugares de México, en Chihuahua, Zacatecas, yo he visto menonitas, y ustedes los habrán visto quizás en algunas ciudades vendiendo quesos, vendiendo galletas que producen, en fin. Saben, el periodo de mayor crecimiento de los menonitas en Etiopía comenzó cuando les quitaron dos de sus presuntos pilares de crecimiento. ¿Cuáles? Los templos y los pastores. Ellos, al igual que nosotros, tenían sus templos y sus pastores y creían que eran fundamentales, que eran importantes para su crecimiento. Pero en 1982 llegan los comunistas a Etiopía. Los menonitas para entonces eran unos 5,000 miembros, pero los comunistas confiscaron todos los edificios templos y metieron a la cárcel a la mayoría de los dirigentes pastores. ¿Qué hicieron ahora este grupo religioso? ¿Qué hicieron sin templos y sin pastores? ¿Saben qué hicieron? Comenzaron a reunirse en casas particulares, dirigidos mayormente por miembros laicos que surgieron entre ellos. ¿Y será que el movimiento decayó? Nada. 10 años después, el movimiento había crecido y ahora eran 50,000 menonitas. ¿Cuántos eran al principio? 5,000. Y ahora, sin templos y sin pastores, reuniéndose en casas dirigidos por laicos, crecieron de 5,000 a 50,000. Así que, hermanos, ¿cuál es la clave? No digamos que hay que meter a la cárcel a los pastores, no. Lo que hay que hacer es cambiar de mentalidad y darnos cuenta que el crecimiento de la iglesia se dará, como fue en la iglesia apostólica, en reuniones en casas, pequeñas iglesias funcionando en casas particulares, y que surjan una gran cantidad de líderes entre los miembros de la iglesia. Porque como dice la sierva del Señor, hay que establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes. ¿Les gustaría implementar esto? Establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes. Bien, yo espero que vayamos buscando el territorio, el lugar donde estableceremos una nueva congregación. No importa que no haya templo, con que haya un lugar apropiado para reunirnos. Así que, ¿cuál será la tarea para hoy? La tarea para hoy es definir y reafirmar qué territorio vamos a evangelizar y qué metas nos vamos a poner para ese territorio. ¿Cuántas casas visitaremos en ese territorio? ¿Qué servicio comunitario realizaremos en ese lugar para ganar amigos y conquistar la confianza de la gente? ¿Cuántos intereses, cuántos estudios bíblicos conseguiremos? Y para esto, la tarea específica para hoy sería: formen parejas, que el grupo pequeño se organice en parejas como establece la sierva del Señor. ¿Cuántas parejas vamos a formar en este grupo pequeño? ¿Y cuántos hogares va a visitar cada pareja? La meta es que cada pareja confirme y atienda por lo menos 3
estudios bíblicos. Para eso hay que visitar un buen número de casas y buscar amistades. Pero cada pareja visitando unos 20, 30 hogares, consiguiendo intereses y atendiendo 3 estudios bíblicos. ¿Les parece? Ok, esa es la tarea para hoy. Dividirse en parejas y cada pareja tenga una meta de hogares por visitar y de estudios bíblicos por atender. Que el Señor les bendiga, porque recuerden, hay que establecer numerosos centros pequeños en lugar de pocos grandes. Evangelismo, página 62. Bendiciones.